el año 33 muere un hombre que llamaban el Mesías en la cruz, dejando atrás un montón de seguidores. Después de su resurrección, dijo que nunca los dejaría solos. Funda una iglesia y deja a un hombre encargado. Pero hoy en día muchos dicen que eso no es así. Entonces, si esto no es cierto, ¿dónde está la iglesia que Jesús prometió que ni el Hades destruiría? Hoy en Historia y Verbo vamos a rastrear los pasos de la iglesia fundada por Jesús. Bienvenidos. Para entender dónde se puso la primera roca de la iglesia, hay que volvernos a una conversación que tuvo Jesús en Cesarea de Filipo. Allí cambia el nombre de Simón el apóstol a Pedro o Piedra y lanza una promesa que desafía al tiempo mismo. En Mateo 16:18 dice: "Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella". Esto es una promesa que hace Jesús, no es una metáfora o simplemente una representación de algo. Jesús está diciendo que va a dejar un encargado de la iglesia, está diciendo que va a fundar una iglesia y que esa iglesia no va a ser destruida nunca, porque ni el infierno va a prevalecer contra ella. Además, en el Antiguo Testamento podemos ver que cuando Dios cambiaba el nombre de alguna persona era porque le encargaba alguna misión muy importante. En este caso le está diciendo a Pedro que él es el cimiento de lo que va a formar la iglesia. En el Antiguo Testamento justamente lo hizo con Abraham, quien le cambió el nombre a Abraham en Génesis 17, para marcar el inicio de la promesa de una descendencia incontable, o a Jacob, el hombre que luchó junto a Dios. A él le cambió el nombre por Israel en Génesis 35, constituyéndolo como el padre de las 12 tribus. Si ven justamente este patrón, no es que Jesús, por mero capricho, le está colocando un apodo a Pedro. Más bien, le está cambiando el nombre, cumpliendo con esa misma función o con esa misma autoridad que tiene Dios para cambiar el nombre a los patriarcas que van a emprender una nueva misión. En este caso, en Pedro, la misión es ser ese cimiento donde empieza a forjar la iglesia, así como lo hizo antes con Abraham o con Israel. Ahora, en la promesa de que ni el Hades o el infierno no va a prevalecer contra ella, no solamente se trata de que la iglesia se va a defender de lo que venga o de las situaciones que pasen, sino que la iglesia se enfrenta justamente a ese mal. Y esta promesa de Jesús justamente dice que ninguna mentira, estrategia o ninguna fuerza en el infierno será capaz de detener la verdad de la iglesia propia. Porque si la iglesia hubiese perdido, o hubiese caído en apostasía o la hubiese destruido el Hades, ¿cómo estamos hablando hoy de una iglesia de más de 2000 años? ¿Cómo la iglesia católica se ha mantenido durante todo este tiempo? ¿No creen que si la iglesia se hubiese destruido, entonces Jesús hizo una falsa promesa? Y Jesús, que es el mismo Dios, no creo que nos haga una promesa que no vaya a cumplir. Además de esto, no solamente le entregó a Pedro una misión de ser la primera piedra de la iglesia, sino que también le entregó autoridad sobre ella. Porque si seguimos en Mateo 16:19, dice: "A ti te daré las llaves del reino de los cielos". En el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías 22:22, Dios le da las llaves al mayordomo de la casa de David y le dice: "Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá". ¿No les suena? Algo parecido está en el Nuevo Testamento, porque dice: "Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos". Entregar las llaves era dar ese poder de administrador, por lo menos en el Antiguo Testamento, de la casa de David. Pero acá a Pedro le está entregando las llaves para que sea administrador del reino que vino a construir Jesús. Ese reino que hasta hoy se ha mantenido. Por eso Pedro tiene esas llaves y por eso tiene la autoridad, o tuvo la autoridad, de desatar o atar.
Esa misma autoridad es la que hace que se cree un dogma o se cree una institución que no vaya a cambiar las enseñanzas que les dio Jesús a los apóstoles. Pero hay muchos que dicen que con la muerte de Pedro, pues se detiene esto, pero realmente no es así. Resulta que Jesús, cuando resucita, está con los apóstoles durante 40 días, donde le ordena que no se muevan hasta que venga alguien a ayudarlos. ¿Y este alguien quién es? Justamente el Espíritu Santo, quien llega en el Pentecostés, donde los apóstoles estaban reunidos y se llenan del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Estos no son lenguas extrañas, muchas veces he visto o he escuchado que en algunas religiones protestantes piensan que son lenguas extrañas y realmente no, son lenguas que existían en ese momento. ¿Para qué? Para poder predicar justamente esa palabra en todo el mundo y que la lengua no sea una barrera para ellos. Y con esto puedan comunicar esa nueva alianza eterna que proclamó Jesús a ellos. Entonces ahí se empezó a ver la distribución de la palabra de Dios por todo el mundo. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer los apóstoles cuando llegó el Espíritu Santo? Empezaron a bautizar personas por todo el mundo en nombre de Jesús, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y justamente no llegó a cualquier grupo de personas, llegó el Espíritu Santo a los apóstoles y estos al mismo tiempo empezaron a designar esa misma tarea que estaban haciendo a otros discípulos, empezaron a nombrar presbíteros, que continuarían justamente con esta tarea de ser guardianes de la palabra de Dios. Toda esta tarea lo empezaron a hacer por medio de la imposición de manos, que era justamente los apóstoles designando a ancianos en cada pueblo donde pasaban, como lo dice justamente en Hechos de los Apóstoles 14:23. Dice, nombraron también dirigentes en cada iglesia y haciendo oración y ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían depositado su fe. O como en la carta que también hizo Pablo a Tito, en, sería en 1:5. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y construyeses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Aquí vemos que no solamente eran los apóstoles los que podían designar presbíteros, sino que los presbíteros o los obispos que ya habían designado esos apóstoles podían imponer las manos sobre otros, justamente siguiendo esas instrucciones que ya habían sido dadas por los apóstoles. Justamente esto era para que la obra de Jesús continuara por todo el mundo. Justamente uno de estos obispos del siglo primero que escribe sobre esta jerarquía que ya había en la iglesia es San Ignacio de Antioquía, un obispo o el segundo obispo de Antioquía, quien, según la tradición, escuchó las enseñanzas directamente del apóstol Juan en su juventud. Recibió la sucesión apostólica en Antioquía de manos del mismo Pedro y Pablo. Entonces, según los textos del siglo IV, San Ignacio escribe 7 cartas. Una de esas cartas la escribe justamente al pueblo de Esmirna en el año 107 después de Cristo, justo 7 años después de la muerte del último apóstol. Y en esta carta dice lo siguiente: seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre, y al presbítero como a los apóstoles. Respetad también a los diáconos como el mandamiento de Dios, que nadie haga nada de cuanto pertenece a la iglesia sin el obispo. Donde quiera que apareciere el obispo, allí estará la muchedumbre, al modo que donde quiera que estuviere Jesucristo, allí estará la iglesia católica. Aquí hay dos cosas interesantes. Una, que la iglesia ya estaba organizada, que ya tenía una jerarquía, que ya tenía justamente una organización para que todos los sacramentos que estaba haciendo la iglesia fueran válidos, como el bautizo o la fracción del pan, a que hoy en día llamamos Eucaristía. Primero estaba el obispo, que era la máxima autoridad local, era como la figura de Cristo, como él lo dice en su carta. Seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre. Era esa figura de Jesucristo, o descendientes directamente de un apóstol. Los presbíteros, que era prácticamente el consejo de ancianos, que era la figura de los apóstoles o los discípulos que estaban dejando los apóstoles por todas las ciudades.
y los diáconos, que eran los servidores encargados de la asistencia eclesial. Y segundo, otra cosa muy interesante es que aquí es la primera vez donde en un escrito histórico se escucha la palabra católica, que viene del griego koiné, katolikov. En este caso, no es que la palabra se esté usando como un sustantivo, como ya la formación de un nombre a la iglesia, sino que se usaba más como un adjetivo. Era la iglesia katolikov o católica, que es sinónimo de universal. Entonces, sí, era un adjetivo, la iglesia universal, una iglesia donde cabían todos. Se usaba como ese título de unidad de la iglesia, como que no se usaba todavía para distinguirla, digamos, de otras ramas, porque pues en ese tiempo no existía. La palabra empezó a ganar más peso en el siglo II y III, cuando ya empezó a usarse como católica a esa corriente cristiana que seguía la enseñanza de los apóstoles, porque ya en esta época ya empezaba a salir personas que tenían un pensamiento propio. Esto lo distinguía de pronto de esas sectas o que nacían porque a algún tipo en la semana pasada se le ocurrió pensar en una cosa diferente a la que dijo realmente Jesucristo o la que estaba dentro de las enseñanzas de él. Para el año 380 después de Cristo, un emperador que se llamaba Teodosio promulga un edicto que se llama Edicto de Tesalónica, que elevó al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Aquí es donde se empieza a ver con fuerza jurídica el nombre de Iglesia Católica. Pero no nos confundamos. Aunque fue en el año 380 donde la iglesia o la religión cristiana se volvió la oficial del imperio, no quiere decir que antes de eso no había nada, porque Roma ya se ubicaba como una sede principal de una larga lista de sucesores de Pedro. Pedro era el obispo de Roma, pero tenía una autoridad, y esa autoridad había sido sucedida por otros obispos. En este caso, ya habían pasado 37 después de Pedro. En el año 380, el líder era el Papa Dámaso I. Es aquí donde se consolida una cadena de sucesión apostólica ininterrumpida, donde, pues antes del 380, estos obispos fueron perseguidos, donde la iglesia se formó a partir de mártires como San Ignacio de Antioquía, quien fue ejecutado por leones en el Coliseo romano. Y él ya sabía que había una estructura de la iglesia. Cuando llegó el Papa Dámaso I, que él ya también tenía esa estructura, también ya estaba, eh, digamos que, teniendo esas llaves de la casa de David que le había dado Jesús, le había otorgado Jesús a Pedro. Entonces, teniendo esa autoridad, él era el jefe de la iglesia. Desde el Pentecostés es donde se constituye esa estructura de la iglesia que Jesús fundó. Por eso es que buscar en la historia justamente esa continuidad de la iglesia no es tan difícil. Simplemente hay que ver que desde el inicio Jesús prometió que esa iglesia no iba a ser destruida. Es una promesa que hasta hoy en día ha cumplido, porque de pronto pues yo y tal vez tú estás en esa misma iglesia que se fundó hace 2000 años. La iglesia que fundó Jesús no es solamente una institución más, es realmente la garantía de que su promesa hasta el momento se ha cumplido. Si este video te ayudó a abrir un poco más los ojos viendo pues esta historia, ayúdame con un like. Puedes darle suscribirse al canal si quieres seguir viendo videos de este tipo, y en los comentarios me puedes dejar alguna pregunta que tenga o algún comentario que me motive justamente a hacer más videos como estos. Yo soy Diver y esto es Historia y Verbo. Si estás de acuerdo justamente con ese papel que cumplió Pedro en la iglesia, déjalo aquí en los comentarios.